Hola, hola. ¿Cómo están? Bonita noche. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Bonita noche. Me da gusto verlos. Váyanos escribiendo quién está aquí. Estamos por empezar. Solo los últimos ajustes técnicos. Estamos. Perfecto. Hola. Vamos a compartir también aquí por Instagram. ¿Cómo están? Ya veo que se están conectando. ¿Quién anda por ahí? Johnny. Hola, bello Johnny. ¿Cómo estás? Deja. Listo. Ay, me falta un poco de luz. Hola, hola. Listo, solo estamos dando un minutito más para empezar mientras todos se van conectando. Yo aquí mientras voy leyéndolos, ya saben que me encanta leerlos. También ya estamos en vivo aquí en Instagram. Hola chicos, ¿cómo están todos? Ay, deja, voy saludando. Johnny nos saluda. Con Angie y Cassandra. Hola, bellas. Muchos besos. Isra, hola Isra. También anda por ahí. Barbie, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, hermosa, te queremos. Súper, súper bien. Ya se están uniendo todos. Perfecto. Pues ya estamos en vivo desde Facebook e Instagram. Es para nosotros un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, para los que no me conocen y es la primera vez que se están conectando conmigo, me presento. Yo soy Gloria Zamora. Soy consultora y comunicadora en semiología de la vida cotidiana. ¿De qué se trata esto? Es un método educativo para el desarrollo de la conciencia y así puedas elevar tu calidad de vida. En Semiología de la Vida Cotidiana tenemos todo un curso completo de semiología de la muerte, que es justamente unas cosas de las que vamos a hablar en esta hora. Y yo quiero que todos nos sintamos cómodos, como una plática entre amigos, entre hermanos, entre humanidad, todos somos uno. Y quiero presentarles a mi invitado especial de hoy. Él es Humberto Santana. Él es mi pareja de vida, a quien yo amo muchísimo y que día a día me demuestra el amor incondicional. Soy muy bendecida de estar a su lado, pero aparte de eso, él es una persona a quien yo admiro muchísimo. Es un gran líder, es un empresario, y aparte también le encanta la lectura, le encanta la filosofía, le encantan varios temas que por decisión propia le encanta investigar para su crecimiento propio personal y profesional. Entonces yo les presento a Humberto Santana. Hola a todos, ¿cómo están? Pues nada, yo estoy muy honrado, muy contento de acompañarla a ella, que como bien les dijo, pues es mi pareja de vida también, somos compañeros, estamos vinculados ya. eh, y la verdad es que para mí es un honor estar aquí en este espacio. Antes que nada, bueno, ella ya dijo un poco a qué me dedico. Yo soy empresario, soy docente en la universidad, soy ingeniero civil de profesión, pero bueno, nos dedicamos a algunas cosas más. Y la verdad es que quiero hacer primero una aclaración. Yo no soy filósofo profesional, no soy experto en el tema, pero sí queríamos transmitirles esta parte del tema que están viendo en la exposición. Entonces, pues nada, un honor para mí estar aquí con ustedes. Ay, muchísimas gracias por apoyarme. Siempre me apoya en todo, todas mis locuras, pero es que las locuras son bendiciones. Entonces, bueno, pues queremos empezar con este tema de abrazando la muerte. Mira, si quieres hazte un poquito para acá, porque en Instagram sales como medio cortado. Y ya estamos más pegaditos. Perfecto. Bueno, queríamos tocar este tema de abrazando la muerte. ¿Y por qué este título? Yo creo que a lo mejor algunas personas dijeron, abrazando la muerte en toda esta cultura occidental, cuando la muerte es un tema al que simplemente nos queremos alejar, ¿no? Que ni siquiera queremos hablar de él. Es como, ¿cómo vas a abrazar la muerte? ¿Esta vieja está loca o qué le pasa? Bueno, es que lo que yo quise demostrar solamente con este título es
que nos hace mucha falta podernos reconciliar con la muerte. ¿Y qué tan importante es esto? Tan importante que si tú no te reconcilias con la muerte, nunca vas a vivir una vida plena. ¿Por qué? Por este miedo a la muerte. Y este es el enlace con la sesión de la semana pasada que hablamos de los miedos. Porque cualquier miedo, ya sea el miedo a enfermarte, no tienes miedo como a la enfermedad en sí, sino que esa enfermedad te vaya a llevar a la muerte. O si tienes miedo a subirte a los aviones, no es por volar en el aire, es porque sientes que algo va a pasar en el avión, se va a caer y te vas a morir. O sea, realmente la raíz de todos los miedos es la muerte. Y es tan simple y tan claro. Si yo vivo toda mi vida con ese miedo a la muerte, realmente no voy a tener una vida satisfactoria. No voy a tener una vida plena porque estoy todo el tiempo pensando en esta muerte. Y quiero, todo lo que vayamos a comentar ahorita, si alguien tiene duda, comentario, pregunta, por favor váyanlo escribiendo. Al final nos vamos a dar un tiempo de preguntas y respuestas y entre todos poder platicar de esto. Aparte quiero decirles que lo queremos hacer con todo el respeto y todo el amor posible. No somos, como decía Beto, ningunos gurús de la muerte, ni nada por el estilo. Nosotros hemos tenido que trabajar, hacer acciones en nuestros pensamientos, en nuestra actitud frente a la muerte, para poder enfrentarlo mejor. Y simplemente es la forma que queremos compartirlos con ustedes para que cada quien se pueda sentir más tranquilo. ¿Quieres comentar algo, Beto? Bueno, pues es un tema que no da para una hora, es un tema muy extenso, es un tema en algunos casos muy delicado. Todos aquí, los que estamos interactuando en este medio, seguramente hemos tenido la pérdida de un ser querido. Ahorita en medio de esta pandemia, pues sabemos que es una situación bastante compleja y que está siendo un común denominador en muchas casas, en muchos lugares. Todos a lo mejor hemos escuchado de alguien que ya falleció y todo eso. Entonces, estamos en un momento en el que el tema es importante de entender, pero hay que entender también que es un tema que pasando la pandemia va a seguir siendo igual de trascendente, porque te tengo una noticia: si no te has muerto al día de hoy, te vas a morir eventualmente y todos vamos a tener que pasar por ese proceso. Entonces, yo creo que parte del mensaje que tratamos de transmitirles el día de hoy es ese, que tengas tú no las herramientas, porque tampoco te vamos a dar todo el equipamiento en esta sesión, sino que tú tengas por lo menos una idea de qué camino es el mejor para ti, para entender mejor la situación de la muerte. Y lo pongo entre comillas porque para mí no existe, pero ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle de eso. Es un tema bastante apasionante, muy complejo en todos aspectos, pero vamos a tratar de pues platicarlo de una manera muy casual, ¿no? Y esos es justamente los puntos, yo creo que el más importante para iniciar es comprender que la muerte tiene características. Y de las más importantes aquí es justo la que menciona Beto, y yo te lo digo ahorita, y te lo digo con todo mi amor y con toda la tranquilidad que tiene que ser, no tenemos por qué espantarnos, te vas a morir, te vas a morir, es lo más seguro que tienes en esta vida. Yo me voy a morir, él se va a morir, todos aquí nos vamos a morir, pero es un proceso natural. No solamente los humanos mueren, también mueren empresas, también mueren universos, mueren planetas, mueren estrellas, mueren los animales, mueren las plantas. Es un proceso totalmente natural de la vida. Entonces, esto es algo bien claro, para que a la próxima empecemos a cambiar ese switch, que es lo importante que tenemos que hacer en nuestra mente, dejar de pensar de la forma tan condicionada que tenemos, y ya saben, siempre se los he dicho, sin juzgarnos, solo observándonos con amor, pero ¿desde dónde vienen estas ideologías de la muerte a nuestra mente? ¿Qué es lo que hemos vivido? Cuando alguien te menciona la muerte, lo primero que viene a ti es tristeza, dolor, o ni siquiera llega a eso, porque lo primero que haces es rechazarlo. Es, no me hables de la muerte. ¿Cómo dices eso? A lo mejor Beto, que viniera y me dijera, oye, es que cuando yo me muera, si yo me muero primero que tú, quisiera que me hicieras un funeral así o así, así, y que yo le dijera, no, ¿cómo dices? Ni siquiera hables de ese tema. ¿Pero por qué?
si es algo que va a pasar. Aparte es muy importante que si es algo que va a pasar y nos va a pasar a todos, ¿por qué no dejarlo planeado de alguna forma? Entonces, primer punto muy importante, la característica de la muerte es que te vas a morir, sí o no. Eso nos va a pasar a todos y es lo más seguro que tienes. Y también que va a pasar en cualquier momento. No es algo que tú puedas planear. Y, bueno, me voy a morir pues cuando esté viejito, cuando tenga 50 años. Pues no, eso no lo sabemos realmente. Puede pasar el día de mañana. Y si te pones a pensar eso, viene mucho a mi mente la frase de, es que hay que vivir este día como si fuera el último. Pero a veces lo dejamos como en el aire. No lo vivimos realmente. Porque es real. A lo mejor el día de mañana alguno de nosotros no despierta. Y si hoy fue el último, ¿qué hubieras hecho hoy? Está para cuestionarnos. Sí, creo que un punto de partida muy sólido en donde puedes, digo, todos cargamos con condicionamientos, todos cargamos con una programación previa que nos es dada o nos es asignada o nos es metida en la mente subconsciente desde que nacemos. Todos venimos con cierta programación, pero el primer punto para poder hablar de este tema un poco más relajado es que abras la mente, ¿ok? Que por este espacio de 40 minutos que vamos a estar contigo platicando de esto, abras un poquito la visión de las cosas y no te tratamos de dar, insisto, la receta última, sino ese pequeño eh, trazo para que puedas tú designar cómo abordas el tema. Pero bueno, eso ya lo dijimos. El punto es que un punto sólido, yo creo, de inicio es, insisto, abrir la mente y verte a ti mismo como realmente eres. ¿Por qué digo esto? Eh, en todo el curso de nuestros primeros años, lo que es más real para nosotros es justamente lo que percibimos a través de los cinco sentidos. Pero hay algo más. Seguramente tú has tenido experiencias personales en las cuales dices, es que hay algo más allá, hay algo más grande, hay un espíritu, hay una presencia más grande. Entonces, la realidad es que nuestra vida se mueve mucho más en el plano que no vemos. Entonces partimos desde ahí. Yo creo que si nos entendemos como algo más allá de este cuerpo, de esta materia, de todo lo que vemos, creo que podemos tener una plataforma de apertura para poder identificar otro camino, una mejor manera para entender el proceso que es, insisto, entre comillas, la muerte. Exacto. Y parte mucho, si ya avanzamos un poquito en el tema, hay una frase que me encanta, y es que no soy muy buena con los nombres, no recuerdo quién la dice, pero que no somos seres espirituales viviendo una existencia física. Perdón, lo dije Al mal. No revés. somos seres físicos viviendo una existencia espiritual. Somos seres espirituales viviendo este momento físico. Y eso sí nos queda bien claro. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido o ha pasado por esos momentos que no se ven y por eso a veces es tan difícil creerlo, que no se ven, pero que sabes que tuviste una conexión más allá, una conexión espiritual, ¿no? Y yo no quiero hablar de religión, ya sabes que a mí no me gusta meterme en los temas de religiones, pero sí espirituales. Y si tú crees en un ser, en un Dios, en un todopoderoso, yo siempre digo, si es un ser todopoderoso que creó muchísimas cosas, que está lleno de amor, podría solamente limitarnos a una existencia de, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, 100 años. Solamente está ahí y son este tipo de cuestionamientos que debemos hacernos si queremos cambiar nuestro panorama de creencia hacia la muerte. Es que me muero y ahí se va a acabar todo. ¿Y qué más? Y no va a significar nada más y entonces yo me acabo y me duele y ya no pasa nada más. ¿Por qué no empezamos a pensar, bueno, ¿y qué hay más allá? Hay mucha gente que, por ejemplo, insisto, sin juzgar, siempre hago todos mis comentarios con respeto, que pueden creer mucho en un Dios, que van todo el tiempo a la iglesia, que piensan, sí, yo lo amo y wow, y cuando me muera me voy a ir con él. Pero en el momento en que se enfrentan a la muerte de un ser querido, ¿qué es lo primero que hacen? Sufrir. Sufrir muchísimo, muchísimo por esa persona, porque es que cómo se fue, a pesar de que a lo mejor la persona estaba pasando por un padecimiento de enfermedad muy dolorosa,
y que tal vez fue ya descansar, simplemente descansar. Entonces, ¿por qué sufrimos en este momento de la muerte? Sí es un poco de egoísmo de nosotros mismos, no por la otra persona, sino por lo que tú ya no vas a tener con esa persona. Y es ahí cuando hay que identificar también que todo este tipo de sufrimiento que vivimos hacia la muerte, ya sea de alguien más o nuestra propia muerte, pasa por un apego, porque estamos muy acostumbrados a estar apegado a las cosas, ya sea a tu pareja, por ejemplo, a tu mamá, a tu papá, a tu hijo, al vecino, a quien sea, y a tu propio cuerpo. Y no descubrimos que no solo somos este cuerpo, sino somos un ser muchísimo más allá. Entonces, hago este pequeño comentario solamente para que empecemos a cuestionarnos e ir más allá de este plano físico. Sí, el punto importante aquí también, y algo que te puede ayudar a lo mejor para poner las bases, es saber que tú no escogiste nacer, eso lo entendemos. En el plano físico, tú no escogiste venir a este mundo. Sin embargo, estás aquí. Y sabes, por experiencia física, que te vas a ir, que vas a trascender, que te vas a morir. Entonces, el punto aquí es por qué no entendemos que lo único que tenemos que aprender a hacer es vivir. En realidad el punto aquí es entender ese intermedio o ese breve periodo que es la vida misma. Entonces, si nosotros aprendiéramos a vivir mejor, aprenderíamos a morir mejor. ¿Por qué? Porque el nacimiento, insisto, es algo que está predeterminado, si lo quieres, digo, lo pongo entre comillas algunas cosas porque no son tal cual o porque a lo mejor no es el mensaje, pero vas a nacer y ya estás aquí, a final de cuentas. El punto es ese, date cuenta que estás aquí y que el único destino que es cierto para ti es esa parte que le llamamos muerte. Entonces, si tú aprendes a morir viviendo al máximo de la mejor manera posible, es mucho más sencillo entregar al final de esa jornada, que es la vida, pues tu vida. Y en realidad la vida es tan corta que ya pasándolo a un plano un poco más aterrizado, lo único que tienes que hacer con ella es entregarla. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque ese espacio entre que tú apareces, naces en este plano físico y trasciendes a un plano del que veniste, o sea, mueres, pues es esta realidad, es esta existencia. Y creo que todos tenemos el deber con nosotros mismos de vivirla lo mejor posible. Entonces, el simple hecho de aprender a vivir mejor y entregar nuestra vida al servicio de algo, creo que te puede ayudar a entender mejor esa entrega y ese punto, entre comillas, final, que no es el final, pero ese punto final que le llamamos morir. Entonces, creo que esa es otra idea que te puede ayudar un poco, poner en perspectiva eso, que estás transitando por esta vida de una manera muy rápida. Sí, aparte, imagínate la perspectiva. Bueno, quiero darles un pequeño paréntesis de por qué empezó, por qué decidimos hacer esta plática de la muerte juntos. Pues bueno, como bien sabes, yo doy lives todos los martes y habíamos estado tocando un poco este tema y mucha de la gente de mi querida comunidad me hablaba, me decía mucho sobre este miedo de la muerte. Sí, o sea, la situación que estamos pasando ahorita en el mundo como pandemia mundial, como puntos de fricción, problemas tan fuertes que nos han llegado absolutamente a todos, ya sea en cuestiones de trabajo, económicos, enfermedades y justamente la muerte. Mucha gente, inclusive gente cercana, yo misma me he tenido que enfrentar a muertes de seres queridos. ¿Y qué se hace en ese momento? La gente no encuentra un camino, ¿no? Y yo digo, o sea, tampoco es como que sea tan fácil enfrentarlo. Yo sé que he tenido que trabajar, porque he querido trabajar mi mente, mis creencias, mi actitud frente a la muerte, pero aún así cuando llega la muerte de un ser querido, pues duele, obviamente duele y hay que trabajarlo, ¿no? Pero bueno, el punto es que estábamos hablando de todo esto que está pasando a nuestro alrededor y fue una tarde de una charla filosofar entre los dos con nuestro tecito, nuestro cafecito. Y estábamos platicando mucho de esto y fue que yo le dije, vamos a hacer un live, o sea, vamos a compartir esto. A lo mejor podemos ayudar a alguien a que cambie un poquito este panorama o a que
salga de este cuadrado que a veces tenemos solo sobre la muerte, ¿no? Que está bien, mira, lo que tú creas siempre va a estar bien, siempre y cuando recuerda que te tiene que dar paz, es lo importante, no puedes estar en tu vida creyendo en algo que te esté limitando o que esté alterando tu calidad de vida hacia un punto negativo. Entonces hay que buscar, siempre hay infinidad de posibilidades, tenemos frente a nosotros un horizonte de posibilidades. Y en esta charla que tuvimos, yo le comentaba a Beto, es que de verdad todo lo que estamos viviendo, a lo que nos estamos enfrentando, nos está dejando bien claro mucho aprendizaje, ¿saben? Para todos, porque obvio, siempre el aprendizaje va a depender de ti. La vida te puede poner escenarios enfrente donde sea para aprender muchísimo, pero la decisión de si aprendo y desarrollo mi conciencia o me voy al hoyo y aparte involuciono es mía y siempre va a ser mía. Y yo sé que hay cosas que no son muy fáciles y yo por eso siempre les digo, hay cosas claro y se vale, busquemos ayuda. Como por ejemplo, un proceso de una muerte y aprender a vivir tu duelo de la forma correcta para que puedas trabajar con él de la mejor manera en el tiempo más corto posible y que aún así salgas no como estabas antes de la pérdida, sino aún mejor. Y a eso le llamamos resiliencia. Entonces, esto salió al tema porque yo hace poco, tendrá poquito más de un mes, también viví una pérdida, murió uno de mis mejores amigos y para mí fue muy, muy, muy doloroso. Y yo decía, es que, claro, o sea, este tipo de cosas está pasando y les está enfrentando mucha gente. Yo ya me sentía con el conocimiento, con las técnicas, con las herramientas para poder enfrentar mi duelo. Lo hice, me di 2 días para llorar y llorar y llorar y hacer todo lo que quería hacer para sacar mi duelo, hablar con él, hacerle cartas. Hay muchas técnicas que se pueden conocer para vivir tu duelo. Pero después de eso es, ¿y qué más? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué debo de aprender aquí? ¿Qué me está presentando la vida? Entonces es, ¿por qué tuve que conocer a esta persona? ¿Por qué llegó a ser mi mejor amigo? ¿Qué es lo que él me deja? ¿Qué me hizo crecer como persona? ¿Qué le puedo agradecer? ¿Qué le admiro a esa persona? Y quedarme con esa idea. Punto importante es dejar de pensar en lo que pudo ser, porque lo que pudo ser ya no va a ser. No te aferres a aquello que no existe. Aférrate a lo que sí existió y el aprendizaje que te dejó. Y en general la pandemia, con todas estas muertes a nuestro alrededor, ¿qué aprendizaje debemos de tener ahí? O sea, hay siempre dos actitudes. O yo decido actuar bajo, es que nos vamos a morir todos y todo está muy mal y este mundo y nos vamos a acabar y muchas cosas negativas y lleno mi cabeza con noticias, con quejas, con etcétera. O digo, a ver, ¿por qué me tocó vivir en esta etapa y qué tengo que aprender de esto para poder ser una mejor persona y ayudar a quien yo más pueda? También es una parte importante de este tipo de cosas a las que nos enfrentamos, que sentimos que es un punto de fricción muy fuerte o un problema muy fuerte, la actitud con la que yo lo enfrento. Totalmente. Creo que el principal tema con lo que tú llamas el punto de fricción es que lo queremos evitar. Y posiblemente puedas evitar algunos. A lo largo de tu vida puedas evitar el dolor, evitar algunas cosas de sufrimiento, etcétera. Pero hay una cosa que no vas a poder evitar y eso es algo real. Eso es algo que no podemos tapar abajo del tapete, ¿no? Que es el proceso mismo tanto de la muerte de algún ser querido, cercano, como el tuyo mismo. Eso no lo puedes tapar, eso va a suceder. Entonces, parte de este proceso, de esta plática, se trata justamente, insisto, de que tú puedas decir, bueno, ¿cómo le hago entonces para poder salvar ese proceso de una mejor forma? ¿Cómo me puedo equipar? Porque ella acaba de decir algo bien importante, Gloria, que es cómo reaccionas a lo que te sucede. La muerte de un ser querido y tu muerte misma no la puedes controlar, no la puedes, o bueno, a lo mejor sí algunos, pero no es el caso. El punto es que la gran mayoría de nosotros no elige ni dónde ni cómo va a ser ese encuentro último con la siguiente etapa de nuestro camino. Pero lo que sí puedes hacer es cómo reaccionar a ello. Y eso es donde tienes que poner tu atención, donde tienes que centrar
tus pensamientos y equiparte lo mejor que puedas para saber cómo puedes pasarlo. Si ya sabes que lo tienes que pasar, si ya sabes que te tienes que enfrentar a ese momento álgido, ese momento doloroso, ese momento, ese proceso difícil, ¿cómo me equipo mejor para poder hacer ese proceso? Y solamente como acompañamiento a este apunte, debemos entender una cosa, que lo que entendemos por muerte es que este cuerpo material ya deja de existir. La persona como la conocemos deja de estar como la conocemos. Y eso nos duele porque nos había creado cierto placer, nos había gustado estar con esa persona, estábamos a gusto, nos sentíamos queridos, protegidos, amados, etc. Y cuando ya no está, ahí es donde viene lo complicado. ¿Por qué? Porque nuestra expectativa de ser felices la ponemos en alguien más, la ponemos afuera de nosotros. Y esto no quiere decir que no ames a las personas o que no te hagan sentir algo, sino que la interpretación de lo que es perder a alguien siempre va a ser un proceso interno, así como tu felicidad es un proceso interno. Entonces, si tú aprendes a decidir ser feliz a pesar de lo que esté pasando afuera, entonces vas a tener una mejor herramienta, un mejor equipamiento para enfrentar ese tipo de cosas. Alguna vez le preguntaron a Jesucristo y a Buda, ¿no? ¿Qué era real? Y aquí viene un tema bien interesante. Y les preguntaron qué era real y los dos contestan en tiempos distintos, en etapas distintas, que lo que es real es aquello que no cambia. Entonces aquí viene algo bien interesante, porque tú pregúntate a ti mismo, ¿has cambiado? Te aseguro que sí, la respuesta es obvia. Yo he cambiado, yo he habitado cuerpos distintos a lo largo de toda mi vida. Habité el cuerpo de un bebecito, habité el cuerpo de un niño más grande, habité el cuerpo de un adolescente, habité el cuerpo de un adulto de 20 años, ahora habito el cuerpo de una persona de 34 años. Eso es el mundo material, está en constante cambio, pero lo que soy yo esencialmente nunca cambia. Y esa es una herramienta que a mí me permitió entender mucho este proceso de la muerte. Yo no, insisto, no me considero un experto, pero sé que esto que pasa en el mundo material, cuando tú ves a una persona que trascendió, un cadáver, a alguien que está metido en una caja, sabes que él ya no está ahí, porque lo que es en realidad está en otro lado, está en todo, regresa a la totalidad, a Dios, a la unidad, al cosmos, como lo quieras entender. Pero entender eso, créeme que hace muchísima diferencia con el hecho de aferrarte a que no quieras que pase algo que sabes que va a pasar sí o sí. Exacto. Y tal vez algunos estarán preguntando, ya veo que nos están haciendo bastantes preguntas, entonces les digo unos 10, 15 minutos antes nos vamos a dar el tiempo para leer todas y poder interactuar. Pero algunos ahorita tal vez yo creo que han de decir, bueno, ¿y cómo le hago? O sea, ¿de dónde vino todo esto? Es importante comprendernos que no pensamos esto porque queramos agarrar un cuchillo y clavárnoslo conscientemente, aunque en realidad sí pasa, porque hay muchas ideologías que tenemos hoy en día que nos hacen mucho daño. El punto es ser consciente de estas ideologías que te están haciendo daño, de dónde vinieron y cómo puedes transformarlas. Entonces es importante dejar claro, si tú puedes escribir tal vez ahorita o al ratito, cuando piensas en la muerte, ¿qué es lo que viene, lo primero que viene a tu mente? Y también empezar a hacer como un historial en toda tu línea del tiempo pasada de qué situaciones has vivido frente a la muerte que te han dejado ciertas actitudes o cierta ideología, ciertas emociones negativas. Entonces, ubica perfectamente eso porque te va a ayudar a empezar a transformarlas. Tal vez, y te voy a decir, es muy común en nuestra cultura. No solamente tú porque eres Juanito Pérez, o sea, como mexicanos, como todo Occidente, tenemos mucho la cultura de sufrimiento frente a la muerte. Por eso es tan común que apenas hablamos de eso y cualquiera, no, 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 ¿cómo crees? O alguien se muere y todos es que tengo que llorar. Es más, lloro para demostrar que pues lo quería. Imagínate el grado de ideología que tenemos. Es que si no lloro, imagínate, van a pensar que no lo quería cuando no es así. O sea, no tenemos por qué irnos a esta cultura de la muerte, del sufrimiento frente a la muerte. ¿Y por qué lo llamo cultura? Porque es realmente
algo que hemos aprendido de 3 fuentes básicas, que es la escuela, la sociedad y la familia. El hecho de haber estado en la familia donde estás, ido a la escuela donde fuiste y estar en la sociedad donde estás, te deja muchos estos condicionamientos de creencias que tú traes justamente así condicionadas desde que eres chiquitito. Entonces, paso número 1, ser consciente de eso. ¿Desde dónde yo creo que la muerte es mala? ¿Qué he visto en mis experiencias pasadas pensando en que la muerte es esta cosa negativa? O a lo mejor fue, no sé, por ejemplo, en la iglesia te dijeron que te ibas a morir si eras un niño malo y muchas ideas negativas y tú no, 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 o que el infierno y que vas a terminar sufriendo por años y por años en un, no sé, lago de fuego, cosas así, y te da todo ese terror, ¿no? Entonces, primero ser consciente de cuáles son mis creencias, qué es lo que traigo aquí en mi mente, cuál es mi actitud, y escríbela, porque solamente así vas a ser plenamente consciente de lo que está pasando y cuando logres esa transformación y el leerte, te vas a dar cuenta de que tú mismo te puedes transformar, que nunca eres el mismo ni siquiera que el de ayer, muchísimo menos que el de hace un mes o el de hace un año o el de hace 10 años. Y una vez que ya lo tengas claro es, ok, ¿y ahora qué? Investiga. Siempre les he dicho, la información es poder. Busca, ¿qué hay más allá? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿cómo ven la muerte en Oriente? Que es una cultura totalmente diferente. Y allá simplemente hay muchas personas que realmente abrazan a la muerte, tienen otro tipo de cultura. Entonces tú, por ser Juanito Pérez, que estás aquí escuchándonos, tu ideología frente a la muerte sería muy distinta si hubieras nacido, por ejemplo, en la India, donde ven de forma distinta a la muerte, donde ven como ese paso necesario para trascender o para desarrollarte o simplemente una continuidad a lo que tienes que vivir aquí. Yo te diría, ¿por qué no te abres a otras posibilidades? No te estoy diciendo, no es que tienes que creer lo que crean los de la India. No, 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 no. Siempre la creencia que a ti te dé paz, esa siempre va a ser la mejor. Solo ábrete a otras posibilidades. Deja de ver el cuadrado que está aquí y busca, bueno, ¿y qué más? ¿No? O si yo creo que de verdad la muerte es el final, entonces, ¿qué beneficio hubo en mi vida? Y si no creo que es el final, entonces, ¿qué más hay? Por eso tenemos la bendición de tener esta mente racional, de cuestionarnos, de preguntarnos e investigar qué hay más allá. Claro, eso es algo bien importante, el contexto cultural en el cual nacemos, en el cual nos desarrollamos, tiene mucho que ver con nuestra manera de entender no nada más la muerte, sino todo el proceso de la vida. Tradicionalmente igual nos dicen, tienes que ir a la escuela, estudiar una carrera, ir y conseguir un empleo y comprar tu carrito, tu casita. Pues sí, pero esa es una partida muy limitante, ese es algo que simplemente voltealo a ver a tu alrededor. Eso no tiene muy felices a muchas personas. El tema de la muerte es igual. La manera en la que nos han enseñado a enfrentar el tema no nos tiene felices. Siempre estamos temerosos a que suceda. Siempre estamos temiendo de que alguien se nos muera, etcétera. Entonces, hay una manera mejor. Y desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, lo que siento que como inicio te puede ayudar a entender un poco el tema es que la muerte no es buena ni mala. ¿No es cierto? La muerte simplemente es un proceso natural. Y si lo quieres ver un poquito más allá, yo creo que es una de las mejores invenciones de la vida. ¿Por qué? Totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero el punto es que si tú entiendes este concepto, creo que te puede ayudar muchísimo a tener más perspectiva de la situación. ¿Por qué la muerte no hay que verla ni como buena ni como mala? Evidentemente tú a nadie le decías, oye, ojalá te mueras, ¿verdad? No es que, oye, ¿cómo estás? Oye, ojalá te mueras. No, no, no funcionamos así, no lo hacemos así. Pero lo que sí hacemos es entender que todos estamos en ese mismo camino y que solamente es un siguiente paso. Y te lo pongo así. Imagínate que alguien del tamaño de Hitler siguiera vivo
y que siguiera luchando y que siguiera levantando al mundo y siguiera haciendo las cosas que hizo, pues no suena muy interesante, ¿no? No suena muy atractivo, que siguiera el vivo. Bueno, entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, ¿por qué esperamos que todo el mundo viva? ¿Por qué esperamos que todo el mundo pueda seguir vivo y continuar y continuar y continuar y continuar indefinidamente? Imagínate que toda la raza humana en toda su existencia siguiera viva, siguiera aquí, siguiera comiendo y siguiera ocupando y utilizando nuestros Imposible. recursos. Sería un mundo que ya no podría ser sostenible. Si de por sí es un mundo que está bastante cambiado por la presencia del ser humano, yo creo que si tuviéramos 3, 10, 20, 50 veces más población, creo que obviamente ya no sería sostenible. Entonces, tenemos que entender a la muerte como un mecanismo natural que renueva energías, que purifica la energía, que purifica y renueva los recursos, que purifica el mundo, y es algo necesario para que el mundo pueda seguir avanzando. Totalmente, totalmente de acuerdo con toda esa explicación. Y yo creo que les decía, no me acuerdo si en el live pasado, justamente el mismo ejemplo. O sea, imagínate que toda la humanidad que ha vivido en este planeta siguiéramos vivos ahorita. O sea, impresionante, no es posible. Pero ahora imagínate que también todas las plantas y todos los animales y todas las empresas y todo, tenemos que evolucionar. Es un proceso totalmente natural de nosotros. Y a mí me gustaría ya, como para cerrar un poquito este tema, irnos a la zona de preguntas y respuestas, es eh, ¿cómo podemos aprender esto? ¿Cómo podemos empezar a vivir en plenitud una vez que nos reconciliamos con la muerte? Y Beto también decía algo muy importante. No estoy diciendo, ay, bueno, es que amen, abracen la muerte y entonces ya todos deseamos morirnos ahorita mismo, ¿no? O sea, no, no es el punto. Como digo, todo es a su tiempo, todo es natural, pero sí es importante por esto. Como yo les decía al inicio, esta frase muy famosa de es que vive tu día como si fuera el último, es muy real y quiero profundizar en ella. Hay ejercicios donde nos ayudan a vivir con mayor plenitud, cuando, por ejemplo, si tú antes de dormir tuvieras como una meditación, una oración o simplemente estar en conciencia y decir, ¿y si yo no despierto mañana? ¿Qué puede ser? Es una posibilidad, ¿no? Si yo no despierto mañana, ¿qué me hubiera gustado ahorita? O sea, ¿cómo me hubiera gustado cerrar esta vida? Y te pongo el ejemplo más clásico. A lo mejor estás durmiendo con tu pareja y estás molesto con tu pareja. O a lo mejor ni siquiera le diste el beso de buenas noches o no le dijiste te amo o no algo. Si tú supieras que mañana no vas a amanecer, ¿lo harías o no lo harías? Obviamente lo harías. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué dejamos para mañana todas esas cosas que podemos hacer hoy? Entonces volteas y le dices, te amo con todo mi ser. Este enojo es nada cuando lo comparas como si, por ejemplo, mañana no pudieras despertar o que él no despertara, porque eso también puede pasar. Entonces, si esa persona que tú crees que mañana va a despertar y tú, ay, pues ya hasta mañana le voy a decir ya que yo me relaje, ¿no? Y si no despierta mañana, entonces, ¿qué harías? Obviamente le dirías en este momento, hoy no te amo, te adoro, todo. Y mañana, al siguiente día, cuando amanezca, y si despiertan los dos, mira, vas a volver, sigues aquí, y lo abrazas y lo besas y te da una gran felicidad porque estuvo siempre esa posibilidad. Entonces, a lo que voy es, ¿por qué no tratamos de vivir esta vida así? Yo sé que a veces nos dejamos llevar por la loca de la casa y por las emociones y por el estrés y por el trabajo. Es que tenemos tantas cosas en qué pensar y tantas cosas que hacer en un día, más los que vivimos en ciudades como esta, que está vuelta loca y en una etapa de pandemia donde muchas cosas pasan. Pero por eso siempre es importante regresar a nuestro ser, darnos unos minutitos de dejar esa loca de la casa de lado y decir, a ver, aquí estoy yo, esta soy yo. ¿Qué puedo dar lo mejor de mí? ¿Cómo lo voy a dar? Y en específico y más con estos temas de la muerte, y te va a ayudar mucho empezar a abrazarla poco a poco, te digo, si antes de dormir es, a ver, si yo mañana no despertara o la familia que tengo aquí a mi alrededor no despertara, ¿qué haría? Hazlo, hazlo en ese momento.
O cuando despiertes, a ver, si fuera el último día de mi vida realmente, ¿qué haría? Hazlo, empieza a hacer, aunque sea una sola acción, que te empiece a dar muchísimo más plenitud. Porque también pasa mucho que nos la vivimos haciendo cosas que no nos gustan o en emociones negativas o nos vivimos en la queja o nos vivimos en todo este tipo de cosas que nos alejan más y más y más de nuestro ser en vez de vivir en plenitud el día a día. Y es un gran aprendizaje que podemos tener de esta relación con la muerte, vivir mejor. Por lo mismo, porque si tú todo el tiempo estás temeroso de la muerte, a lo mejor ni siquiera quieres salir ahorita por pandemia. Es que no voy a salir a la calle porque me voy a enfermar. Y yo sé, obviamente tenemos que cuidarnos y doblar todo ese tipo de cuidados, ¿no? Pero al final, si a lo mejor es necesario, si tienes que salir porque tienes que ir al súper porque ya no tienes nada en la despensa y que no quieras salir y te dé pavor y este tipo de cosas, no, o sea, no, tienes que vivir plenamente, no puedes dejar que el miedo te domine. Recuerda que eso, el único que hace el cambio eres tú y solo tú. Buenísimo, sí, yo creo que, digo, igual a lo mejor como mensaje de cierre para de esta parte de la plática, eh, quiero dejarte con una reflexión, ¿ok? Reflexiona esto, no lo des por hecho, no lo asimiles, no creas que yo te estoy tratando de convencer en algo, no, abre un poquito la mente y piensa esto. ¿Por qué no vemos la muerte como una celebración de una vida que valió la pena vivir? De una vida de propósito, de una vida de compromiso hacia una causa más grande que tú. Tú elige la causa que tú decidas, ya sea alimentar a los perritos de la calle, ya sea ir y cuidar a los niños que no tienen una casa, ya sea cuidar a las plantitas, lo que tú decidas. Pero abre tu mente hacia ese concepto de cuando yo entregue mi camino, cuando yo entregue mi equipo, como dicen por ahí que colgó los tenis, entregó el equipo, etcétera, de una manera muy coloquial. Pero cuando tú entregues cuando tú llegues al lugar donde tengas que llegar, tú crees en lo que tú quieras creer. Y también si crees que no hay nada después, pues bueno, es tu decisión creer eso. Pero cuando tú acabes este paso por tu vida, volteas hacia atrás y dices, qué entregué? ¿Qué dejé? Una de dos, tu vida puede ser una advertencia de lo que no se debe hacer en este mundo. Cuando alguien, imagina que tu vida va escribiendo un libro sobre cada día que vas viviendo. Y tu día puede, si alguien regresara años después y leyera ese libro, podría decir cosas que fueran una advertencia. Oye, no hagas esto y no hagas esto. Cuidado porque, ¿no? Yo fumé, yo hice, yo deshice, yo esto, y no tuvo ningún propósito y a lo mejor te fuiste sin dejar ninguna huella. O solamente me dediqué a pues, cumplir con mi horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde en mi trabajo y pues eso fue lo que hice. A lo mejor así estás bien, no lo sé, no quiero poner eso en cuestionamiento. Lo que quiero decirte es que tu vida va a ser un manual de instrucciones para alguien. ¿Qué manual de vida quieres dejar? Esto es algo que a mí me dejó uno de mis mentores, de mis más grandes mentores que yo respeto y amo y admiro mucho, y me hizo reflexionar, ¿no? Cuando yo llegue a ese momento último, ¿qué voy a dejar? ¿Qué tipo de recuerdos? ¿Qué tipo de legado? ¿Qué tipo de impacto? Y cuando ves a alguien de tu familia, alguien cercano que está a punto de trascender ese punto, de pasar esa barrera o esa frontera del mundo material que conocemos a una dimensión más allá, reflexiona eso también. ¿Qué me dejó esa persona? Y celebra su vida. Lo que te haya dejado es porque eso te tocaba a ti vivirlo y conocerlo. Yo hace unos meses, bueno, ya hace un poco más de un año, tuvimos una pérdida cercana. Es una persona que yo quería como un hermano mayor, ¿me explico? Era alguien para mí muy importante. Aquí hay conectada a alguien que era su hija de carne, entonces para mí era alguien muy importante, Jesús Torres. Era un gran amigo, era un hermano, y cuando él trascendió, la manera en la que enfrentaron las cosas, su familia, Barbie, su hija, e incluido yo mismo, me encantó, porque fue una celebración de su vida. Y creo que así debería ser, cuando entregamos esa última etapa de nuestra vida, decir, bueno, vivió como quiso, hizo lo que quiso, se entregó a su propósito, a su manera de ser. Vamos a celebrarlo, que así sea tu entrega. Ese es mi último comentario.
Wow. Padrísimo, pues no puedo cerrar con nada más. Quiero que se queden con esta belleza que acaba de decir Beto, o sea, que al final podamos decir, esto fue lo mejor que pude dar y aquí está. Y entonces me voy feliz y pleno, ¿no? Entonces quiero empezar a leer los comentarios. Voy a empezar con Instagram y voy a acercar un poquito para leer. Y luego seguimos con los de Facebook. Entonces, en Instagram, hola Mari, María Aguilar, gracias por estar aquí conectada, Bella. Hola, hola, Bere también nos apoya. Y luego Mari dice, qué padre ver parejas así, felicidades. Ay, gracias, hermosa, qué padre, es una bendición. La muerte es lo único que tenemos seguro, sí, totalmente, es lo único. Tú me puedes decir ahorita, y ahorita me voy a ir a cenar, eso no es seguro. Lo que sí es seguro es que nos vamos a morir, ¿no? Y luego aquí hay más cosas. ¿Quieres que te ayude? En el plano invisible que en el plano material, ¿no? Exactamente. Sí, totalmente. Luego Beri dice, cuando me muera, pónganme la canción de A Mi Manera. Sí, amo esa canción, a ti también te encanta, ¿verdad? Sí. Súper bonita. Besos, besos. Sí. Luego Mari nos dice, ¿será normal que yo tenga el pensamiento de que mi muerte va a ser así, que voy a morir ahogada con mi propia saliva sin sufrir? Pues el poder de la mente y de la palabra, o sea, a lo mejor sin sufrir, claro que sí, con la saliva, no sé, a lo mejor también hay que ver si es como algún trauma de algún tipo en tu infancia, pero Qué buen comentario. Me viene a la mente un pasaje que alguna vez leí, una historia. ¿Quién lo escribió? María Aguilar. María Aguilar, ¿cómo estás? Mira, hay muchas historias que puedes encontrar en libros, en documentos, etcétera, de gente que programa su propia trascendencia. Es muy interesante. A mí la verdad es que se me pone la piel chinita. Yo decía, ¿qué cosas son estas? Pero leí en un libro bastante confiable, de uno de los, les vamos a poner ahí algunos títulos en los comentarios, de una persona que se metió tanto, él era inspector de vagones en una terminal de trenes. Se metió a un vagón, que era un vagón congelador, ¿ok? Lo utilizaban para transportar alimentos perecederos, etcétera. Y en el momento de la inspección se le cerró la puerta. Y cuando se cierra la puerta, empieza a preocuparse, empieza a desesperarse, empieza a decir, estoy muerto, ya me morí, porque pensó que estaba prendido el vagón y que se iba a quedar congelado. Pues bien, al día siguiente abren la puerta, siguen, obviamente él desaparece, no lo encuentran, andan buscándolo, y cuando llegan a este vagón, abren la puerta, que no tenía ningún tipo de cerrojo ni ningún pasador. Cuando abren, lo encuentran a él tirado, como si estuviera congelado, petrificado, estaba muerto. Y cuando lo tratan de revivir y todo eso, literal, estaba congelado. Pero lo interesante de esto es que el vagón no estaba prendido. El vagón no tenía ningún tipo de aire frío ni de... El sistema de enfriamiento estaba totalmente desconectado. Él de alguna manera se programó y se sugestionó a tal grado que, pues, créanlo o no, se ocasionó esa misma trascendencia. Ahora, no digo que te vaya a pasar a ti, pero lo que sí te puedo decir es que en todo lo que te enfocas se expande. Y lo que sí yo diría es, visualiza o pide consejo, pide ayuda en el sentido de a ti misma decirte, bueno, ¿qué quiere decir este mensaje? ¿Qué me está diciendo? Brevemente, una experiencia personal que yo tuve es que yo decía, algún día voy a tener un accidente de carro y a lo mejor ahí me quedo. ¿Y qué crees? Tuve un accidente de carro y casi me quedo. Entonces dije, ups, creo que no está muy bueno estar tratando de evocar ese tipo de cosas. Entonces enfócate en lo que te da paz. Ese es mi consejo y trata de irte hacia ese lado, ¿no? Exacto, cualquier tipo de miedo nos va a ir bloqueando, hermosa. Bere dice, además todos los días nacen babies. Supongo que eso fue de nuestro comentario de que si todos, si todas las personas que han nacido seguirían vivas y más aparte siguen naciendo bebés, pues sí, es totalmente natural la muerte. Bendiciones, Ana Elena. Ah, bendiciones, qué bella plática, muchas gracias. Pues muchas gracias, un abrazo enorme en Instagram y vamos a continuar en Facebook porque en Instagram está a punto de cortarse, por eso quise leer primero.
Muchos besos y abrazos por allá y cualquier cosa seguimos acá. Listo, ahora sí vamos a seguir en Facebook con los comentarios. Denme un segundito para conectarme ahí y leerlos. Me encanta, me encanta, me encanta leerlos. Ya tenemos muchos comentarios aquí. Ok, todos, listo. Maggie me dice, ay, no, vamos a empezar. Sí. Es que no me deja abrirlos ahí. Maggie, al principio reprimí mi emoción por mantenerme firme, después me cayó como bomba sentir la ausencia, como comentaron, por el gran apego que había, pero ahora cada recuerdo que tengo es total agradecimiento por lo que aportó a mi vida y el saber que donde está ya está mucho mejor y pues que su propósito de vida se cumplió. Y lo que nos aportan Beto y Gloria es una bendición, no está mal buscar ayuda, muchas gracias. Sí, hermosa, estoy segura que estabas hablando de la muerte de tu papá, que seguramente fue muy dolorosa para ti y para muchas personas, pero esa es la actitud, o sea, pensar bueno, fue mi papá, agradecer todo lo que te dejó tu papá, lo que sí existió, y poderlo trascender de la mejor manera. ¿Saben? Él está perfectamente bien, estoy también segurísima de eso. Maggie también dice, ahora en vez de evitar y darle la vuelta al tema, creo que he aprendido a estar preparada para este tipo de situación. Sigo trabajando en ello. ¡Wow! Eso es un gran avance, Maggie. Muchísimas felicidades. Johnny, somos tan arrogantes que creemos que para el último día falta mucho. ¡Wow! Esta es una frase célebre, mi Johnny. Sí, sí, la verdad es que nos confiamos pensando en que vamos a vivir todos los años que queremos vivir y qué bendición, claro que también puede pasar, pero la idea de que mañana se pueda acabar también, entonces no dejar esas cosas para mañana, actuar hoy, vivir nuestro presente. Estamos entrenados para que nos dé tristeza la muerte. Sí, es el condicionamiento que tenemos en esta cultura en la que vivimos. Por eso es importante tampoco no juzgarnos. Ay, es que ¿por qué no nací siendo un gurú de la muerte? No, no, pues todos estamos pasando por eso. Lo importante es cuando tú eres consciente de esto y lo trasciendes, lo transformas. Bueno, y entonces, ¿qué más? No, no quiero tener esta tristeza ni este sufrimiento. ¿Qué más? ¿En qué más puedo pensar? ¿Cómo puedo trabajarlo? Tenemos que estar agradecidos. Barbie, hola hermosa, dice muchas gracias, aquí estoy con Paquito. Barbie también dice, así fue el velorio de mi papá, hicimos una fiestota para celebrar su vida y fue hermoso. Sí, estuvimos ahí acompañándola, fue una bendición. Yo creo que deberíamos empezar a trabajar como que esos funerales, en vez de todos estar llorando, sino festejar y hacer lo que más le gustaba a esa persona para celebrar su vida, ¿no? En esa trascendencia. Maggie, bendiciones, qué gusto escucharlo. Johnny, cuando sabes que viniste a este mundo, todo se abre en perspectiva. Sí, empiezas a trabajar en tu propósito. Johnny, yo sí creo que el cuerpo que habitamos es un cascarón. Es un cascarón. Fíjate que ese es un punto bien importante, mi querido Johnny, y para todos. Es un vehículo. Y como vehículo es parte de nosotros también responsabilidad y todo lo que implica eso, cuidarlo. O sea, porque sí, si bien es cierto que nuestra realidad trasciende mucho más allá. Ahorita alguien mencionaba ahí que la gran cantidad de cosas son las que no vemos. Sí, efectivamente, el 95% de nuestra mente o de nuestros procesos físicos mentales son encargados por la mente subconsciente que trabaja ahí tras bambalinas. No lo vemos. Tú no te das cuenta cuando las uñas, bueno, lo ves ya que crecieron, pero tú no te das cuenta ni monitoreas el crecimiento de tus uñas, ni el latido de tu corazón, ni la digestión en tu estómago. Eso procede, eso ocurre. Y no lo vemos. Entonces, la mente consciente ve solamente el 5% de los procesos y el 95% de la información es filtrada por la mente subconsciente. Es algo bien interesante. Y lo mismo sucede con el mundo real, con la realidad que habitamos. Los científicos acaban de descubrir la materia oscura, que no saben ni qué es, pero que domina y es el 95% del cosmos. Y el 5% restante es las galaxias, estrellas, planetas que vemos. Es algo increíble entender esas dimensiones. Pero sí,
nuestro vehículo es el que tenemos, es nuestro cascarón. Como dice Johnny, yo lo veo más como un vehículo, porque un cascarón, pues bueno, lo tienes que romper. En este caso, no. En este caso, nuestro cuerpo es para cuidarlo, es para nutrirlo, para mantenerlo a la mayor disponibilidad posible para nuestro propósito, ¿no? Entonces, precisamente esa es la importancia del cuerpo, que es el envase, es el transporte de nuestro espíritu y como tal hay que cuidarlo y Exacto. nutrirlo, ¿no? Sí, también hay que cuidarlo muy bien. Eli nos pregunta, ¿nos pueden dar un tip de una de las maneras que podemos despedirnos de nuestros seres amados que partieron para darle un poco de sanidad a nuestra vida, ese respiro que necesitamos? Pues hay muchas técnicas, pero a mí me gusta mucho el de la carta. Hacerle una carta, pero primero enfocarte, como si estuviera enfrente de ti, enfocarlo mucho. Yo te voy a decir algo. El amor es algo que no tiene final. Entonces, si el amor no es finito y tú con esa persona eres un ser amado, conéctate en amor y siéntelo aquí adentro de ti. Y ya que estés con esa conexión, escríbele una carta, así como si estuviera aquí al lado de ti en físico, y escríbele todo lo que le quieras decir, a lo mejor todo lo que te dolió, etcétera, pero al final también escribe los aprendizajes, lo que te dejó esa persona, ¿no? Y despídete, y después lee esa carta. Y si quieres llorar y te dan ganas de llorar en ese momento, llóralo 2, 3, 5 horas y ya, cierras esa carta. Si quieres la puedes romper, la puedes quemar, pero te despides de esta forma. A lo mejor hay cosas que no lograste decirle en algún momento y tienes como aquí atorado y crees que si lo dices no te va a escuchar. Conéctate en amor y créeme que sí. A mí me viene a la mente algo un poquito más, no quisiera decir yo radical, pero sí un poquito diferente a eso. Es, todo eso depende mucho de tu apertura, ¿ok? ¿Qué tan abierta estés a escuchar una nueva propuesta? Es entender que esa persona nunca se va, ¿ok? Y ojo, porque aquí pueden decir, quiere decir que me conecte con su espíritu, me va a venir a espantar. Y aquí tenemos mucho en México el hecho de, me van a ir a jalar las patas. No, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que esa persona solamente va a trascender a otra dimensión. Y que también nosotros tenemos acceso a esa dimensión. También nosotros podemos aprender a caminar con ellos y a convivir con ellos. Insisto, algunos van a estar diciendo a lo mejor ya es espiritista o algo. No, 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 no quiero decir eso. Sino que se quedan sus enseñanzas, se quedan su aprendizaje, se quedan tus lecciones. Y en un punto muy íntimo, muy cercano, tú puedes visualizar que él está o ella está. Alguna vez bueno, he tenido algunas pérdidas a lo largo de mi vida, y una de ellas me dejó una enseñanza muy importante. Falleció una tía que yo quería mucho, la tía Rorra le decían, y era hermana de mamá. Y cuando yo estaba en el velorio, estábamos ahí en toda esa situación que es muy dolorosa, ¿no? Es un proceso muy, muy duro para mucha gente, ¿no? Yo estaba, de alguna manera me llegó esta idea, ¿no? Yo decía, ella no se fue, ella está aquí, ella está presente, ella está viva en todos los corazones, está viva en las mentes, está viva en todo lo que es bonito. Ese mensaje a mí me llegó. Ella está viva en todo lo que es bello en este mundo. Y eso me ayuda a sentirla cerca, a ver un atardecer y decir, ahí está la tía Rorra, ver un árbol y decir, ahí está. En todos los procesos de la vida están. ¿Por qué? Porque de ahí venimos todos, venimos del todo. Entonces, ese concepto de que regresa otra vez al todo y que nunca se ha ido, a mí en lo personal me ayuda a sentirme cercano y no sentir eso como una pérdida, sino como un paso más hacia dentro del mismo viaje, ¿no? Sí, hay una frase que me encanta mucho de mi teacher, el doctor Alfonso Ruiz Soto, que dice, las relaciones no terminan, solamente se transforman. Entonces, la muerte no es el fin. También nos dice, los amo a los dos, son una pareja bendecida. Ay, muchas gracias, hermosa. Te amamos también a ti. Johnny, que estaba con Angie, casi lo leímos. Isra, hola. Hola, hola. Gracias por esta oportunidad de aprender. Gracias a ti. Gracias a ti por estar aquí. Israel, mejor y el más guapo, Humberto Santana.
Se pasan. Angie, gracias Beto y yo, Gisbella, los adoro. Solo por hoy tenemos que vivir lo mejor posible. Ay, te queremos a ti. Angie, sí, sí. Solo por hoy. Todos los días, hoy. Hoy voy a dar mi mejor día. Bere, qué placer verlos en vivo compartiendo contenido tan valioso. Gracias a ti por estar aquí. Mariana, una pareja increíble. Y ya nos saludan, nos saludan. Bien, el duelo es bastante diferente en todas las personas, totalmente, totalmente. No, no hay un solo duelo igualito. Es como una persona, ¿no? Inclusive los gemelos son totalmente diferentes y así hay que vivir el duelo. Si tú te sientes capaz para poder vivir el duelo solo, está bien, pero a veces llegan a ser cosas tan fuertes que yo les vuelvo a decir, está bien buscar ayuda, decir, necesito ayuda, no tienes por qué quedarte con ese trago amargo de que no sepas cómo procesarlo por años, porque eso no es saludable, no es calidad de vida. La muerte es una culminación de la vida, nos dice Bian. Carla Lecumberri. También es muy importante hablar de la muerte de los niños como algo natural, como la vida y no evadir esos temas. Claro, con palabras de acuerdo a su edad. Totalmente de acuerdo. Y justo, ¿quién dijo? Carla. Carla, totalmente. Y fíjate que algo bien interesante es que nuestro condicionamiento, nuestra programación mental viene desde que somos niños. Entonces, si desde niños aprendemos a procesar esa información de una manera un poco más consciente, que ojo, no porque sean niños es que sean inmaduros, los niños tienen mucho entendimiento y mucha madurez de muchas cosas que a veces como adultos se nos pasan, ¿no? Que, ay, ¿cómo lo va a entender el niño? No, ojo, los niños también tienen esa sensibilidad y esa percepción de decir, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, claro, en medida que podamos condicionar o sembrar esas semillas mejores para enfrentarse mejor a los siguientes procesos de la vida, eso es algo muy valioso. Qué bueno que lo mencionas, es algo muy importante. Totalmente de acuerdo, Carla. De ahí se empieza, de ahí se empieza. De hecho, esas son nuestras creencias que venimos cargando. Y si es desde chiquitito este chip implantado de no tenerle miedo a la muerte, súper. Alejandra nos dice, a mí me ha resultado muy difícil aceptar la muerte de mi padre. Hay días que lo acepto y lo entiendo, pero vuelvo a caer. Vuelve el dolor y las preguntas constantes, ¿por qué? Hermosa, yo creo que en este momento en el que tú sientes que no lo has podido procesar sola, necesitas buscar ayuda. Yo te lo voy a decir y es muy abierto y a lo mejor de momento no se comprende, pero tenemos que entender que la vida siempre nos presenta regalos envueltos en cajas muy extrañas. Cuando aprendemos a sacar ese regalo y termina siendo resiliente de no importa que la vida te enfrentó, como en este caso la muerte de tu papá, vas a salir muchísimo mejor. Vas a decir, a lo mejor me vas a decir, ahorita estás loca, ¿cómo voy a sonreír después de la muerte de mi papá? Sí, puedes llegar a ese punto, pero necesitas buscar ayuda, necesitas sacar todo lo que tienes que sacar y trabajar lo que necesitas trabajar. Pero sí se puede, hermosa. Creo que el punto clave es el que mencionaron ahorita. El duelo de cada quien es distinto. Y la manera de procesar el evento y el proceso es distinto en cada quien. Evidentemente, hay muchas técnicas, como dice ella, profesionales a donde te tienes que acercar y a lo mejor ahí te van a ayudar mucho. Pero puedes comenzar tú con la aceptación de que es algo natural, que no es algo malo, que no es algo bueno, que es algo que tenía que vivir tu papá, a lo mejor para enseñarte algo a ti. Y ahí es donde empieza el proceso de apertura hacia algo más, hacia una nueva etapa, hacia decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué tengo que aprender yo de esto? Creo que sería la pregunta que te ayudaría. Obviamente, tienes que a lo mejor acercarte a un lugar donde te ayuden más, pero si tú te empiezas a decir, bueno, a ver, estoy aquí, estoy así, pasó esto, ya pasó, es real, ahorita lo tengo enfrente. ¿Por qué? ¿Qué tengo que aprender de ese proceso? ¿Qué tengo que echar a mi maleta de herramientas para seguir mi vida? Yo así lo podría abordar. Exacto. El primer paso siempre es aceptarlo, porque si no nos quedamos como en las nubes, divagando. Entonces hay que aceptar lo que está. Y Alejandra Delgado, si sigues aquí, mándame un mensaje privado y con gusto platicamos con todo mi amor. Igualmente, Connie Castañeda nos dice, pero cuando pierdes un hijo, ¿cómo superarlo? Pues es sumamente difícil. Digo, nosotros no tenemos hijos, pero sabemos que es un amor
incomparable. Entonces, seguramente con mucha ayuda para poder llegar a este punto, de primero aceptarlo, de enfrentarte con la emoción, de enfrentarte con lo que está pasando y trabajar para llegar a un punto en el que pueda salir adelante y mucho mejor después de esta pérdida. Y ojo, porque aquí es donde a veces también caemos en un tema, ¿no? No existe una receta para pasar el trago amargo, para pasar la situación complicada. Cada quien estamos distintos en nuestra fortaleza emocional, en nuestras creencias de uno mismo, en nuestras creencias del entorno y en nuestro acercamiento a ese tema. Entonces, creo que ahí es súper importante justamente buscar a alguien que te oriente de una mejor forma, de una manera más precisa a lo que tú estás viviendo en ese momento, porque darte un haz esto y haz esto y haz esto, creo que sería muy pretencioso. No funciona así además, ¿no? Tú tienes que encontrar esa luz. A veces cuando estamos en una situación así, yo me lo imagino como si estuviéramos envueltos en una nube de polvo y que todo nos pasa alrededor y decimos, ¿qué está pasando? Y nos duele y estamos confusos, ¿no? Pero tienes que ser capaz de mantenerte en la búsqueda de esa luz. Por aquí, esto es lo que me va dejando paz. Entonces, búscalo. Hay mucha literatura. Puedes acercarte a tus creencias religiosas si así lo decides, o buscar ayuda profesional, como dice Gloria, ¿no? El camino está abierto. Exacto. Morenita dice, el año pasado en enero perdí a mi esposo y en julio mi mamita ha sido tan difícil. Ahorita me llamó la atención lo último que dijo. Mi esposo siempre decía que hay que vivir el día a día. El día que fuera era porque ya había vivido y había sido como él quería y eso no lo había comprendido hasta ahorita. Pues qué bueno que tuviste esta comprensión ahorita y relacionaste luego lo que dijo tu esposo y lo que está pasando ahorita. Entonces yo creo que cuando la vida nos repite este tipo de cosas hay que aprender a escucharlas y no dejarlas en el aire. Empieza a vivir tu vida como si fuera el último. Totalmente. Mónica Dichi, ¿la ansiedad la adquirimos en algo de nuestra infancia o nos comienza cuando algo marca nuestra vida? Las dos, hermosa. Realmente estos procesos de angustia y ansiedad vienen mucho de nuestros condicionamientos desde que somos pequeños. Y obviamente también si en ese proceso pasa algo muy fuerte, también te puede generar ese trauma o esa creencia o esa actitud frente a tu vida. Entonces, lo importante es descubrir cuál es, ir a la raíz, sanarla en nuestro presente. Porque, por ejemplo, recuerda que el hecho no podemos cambiarlo. A lo mejor eso ya pasó y eso no lo podemos transformar. Lo que sí podemos transformar en nuestro presente es la actitud frente a eso que nos pasó. ¿Ok? Buenas tardes, hermosa Hilda. Hola, bella Hilda. Todos los que sufrimos ansiedad nos da temor a morir, dice Mónica Dichi, justamente. Y por eso es que hicimos este live de la muerte después del live de la semana pasada de los miedos. Moni, si no viste el de la semana pasada, te lo recomiendo. Lo encuentras en mi página o también en YouTube. Ve el de los miedos. Al final, cualquier miedo que tenemos, la profundidad es el miedo a morirnos. Por eso es la importancia de cambiar nuestra actitud frente a la muerte ahorita. Leti Romano saluda. Hola, hola, hola Morenita. Iris Santana, me encanta ver de todo lo que aprendimos. Gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes por estar aquí. Y a veces me pierdo entre los comentarios, pero ya le puse todos. Y creo que ya leí todos. Ah, Philip, saludos a los dos. Felipe, hola. Por cierto, Felipe es un excelente pintor y ese es su cuadro. Hola, Feli, hermoso. Nos dice, yo he pedido 2 hermanos y lo que he aprendido es que la vida es tan frágil y que tengo que vivir la vida al máximo. Pues qué gran aprendizaje, ¿no? ¡Wow! Es justamente lo que hablamos y que esto no se quede solamente en palabras. Hay que accionarlo. Ahorita en la noche, cualquiera que esté aquí, por favor, hagan acciones. Disfruten su cena como si fuera la última cena de su vida. Saborenla, abracen a su familia, bésenla, digan lo que tengan que decir, sean su mejor versión. Tratemos de ser eso siempre. Carla Lecumberre, gracias por esta plática, los dos muy buen equipo, gracias. Mariana, disfrutar cada día que pasa con los seres queridos como si fuera el último. Amén.
Am, Kenia Sierra, creo que cuando un familiar muere por enfermedad es un poco más aceptable, pero ¿cómo superar un suicidio? En mi caso, el de mi esposo. He tratado de superarlo por mis hijos. Gracias por sus charlas y bendiciones. Sí, hermosa, es que al final son dos tipos de muerte. La muerte como monitoreada, la de una enfermedad que sabes que va a pasar y así, y la no monitoreada que es la agresiva. Un suicidio, un accidente, un asesinato, que al final sí son formas de verlas totalmente diferentes, pero es lo mismo, el proceso para cualquiera de los dos, aceptarlo y trabajarlo. Insisto, hay muchos libros, hay muchas, inclusive videos en YouTube de gente profesional que puedes empezar a ver, buscar ayuda. Obviamente te respaldas mucho en que ahorita tienes a tus hijos y quieres ser fuerte por ellos. Y eso está perfecto, pero también recuerda que la primera esencia, el estar bien eres tú. Tienes que estar bien primero tú para que puedas estar bien por los demás. Entonces, igualmente yo te ofrezco con todo mi amor, mándame un mensaje privado y con gusto platicamos, ¿ok? Los quiero, Maggie, yo también te quiero mucho. Qué interesante experiencia, todo. Y creo que ahora sí ya. Pues listo, nos pasamos un poquito, pero creo que era importante. Muchísimas gracias por estar aquí, por este tiempo. Yo sé que de la muerte podríamos hablar muchísimo tiempo más y en algún otro momento vamos a hacer otro live de este tema con más preguntas, más detalle, tal vez metiéndonos un poquito más a ciertos temas como de espiritualidad o de energías, en lo que nos transformamos, etcétera. Pero pues no me queda más que agradecerles por su tiempo, por estar aquí, por darse la oportunidad a ustedes mismos de verlo un poco diferente. Y lo que siempre les digo, que no se quede aquí, nada es magia, empiecen a trabajarlo desde ahorita, ¿ok? Beto, ¿quieres decir algo? Nada, pues solamente cerrar con el tema de entrega tu vida a un propósito más grande. Así de sencillo, porque, insisto, una buena muerte es una buena vida, yo creo, o es la culminación de una buena vida. Entonces, las muertes ajenas no las puedes controlar. Lo que le pasó, esas situaciones que estamos escuchando ahora, dolorosas sin duda, fuertes para los familiares cercanos, de entrada tienes que saber que no lo controlas. A final de cuentas, nadie, digo, a menos que lo veas y lo puedas evitar en ese momento, pero de otra manera excede tu control y entonces tenemos que aprender un poquito también eso, de soltar ese control o ese afán de controlar las cosas. Bueno, pero pasando por ahí un poquito de largo, solamente enfócate en lo que puedes hacer tú contigo mismo, con tu conciencia, trata de elevarla lo más posible, sé consciente de que eres un observador de tu vida y de que puedes llevarla hacia un lugar mucho más sano emocionalmente, espiritualmente, físicamente, y trata de trabajar en esos sentidos. El autodescubrimiento y el trabajo en uno mismo creo que es la misión más importante de vida y hacia allá es a donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos, ¿no? En el hecho de poder trabajar nosotros, equiparnos mejor para lidiar con la vida. Yo creo que lo que necesitamos en una gran medida en esta sociedad, en esta comunidad, en este mundo, es fuerza. Y esa fuerza viene del conocimiento interior, del desarrollo de conciencia, del trabajo interior. Hay muchos mecanismos. El modelo de semiología a mí se me ha hecho algo muy, muy, muy bueno. Una plataforma espectacular, estructurada y todo. Pero hay muchas más, ¿no? A final del día es un conocimiento que está ahí disponible. Pero solamente cerraría yo con esa reflexión. Entrega tu vida a un propósito mayor, equípate mejor y vuélvete una mejor versión de ti mismo. Sí, exacto. Y yo cierro solo con la frase que siempre les digo, recuerda que no es lo que te sucede, sino lo que tú haces con lo que te sucede, lo que marca tu calidad de vida. Los amo mucho, estamos en contacto, nos vemos el próximo martes, misma hora, mismo lugar. Besos.